Sean bienvenidos al video 10 del curso Introducción al Nuevo Testamento de nuestro programa de preseminario. Este video 10 acompaña al trabajo que vamos a hacer en la sesión 8, revisando la lectura del gran Evangelio de Juan. Nos quedó para lo último, lo dejamos para lo último, el cuarto Evangelio, en parte por cronología, fue quizá el último texto del Nuevo Testamento escrito, y en parte porque comenzamos con evangelios, con los sinópticos, y qué mejor que cerrar con evangelio, con este precioso evangelio consolador. El tema de nuestro video, la Santa Trinidad y su obra por nosotros, aborda uno de los temas que el alumno consideró en las preguntas particulares de la unidad al leer el cuarto evangelio, que es la relación que existe, que el Evangelio de Juan plantea entre las personas trinitarias, entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el Espíritu, o entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la relación entre las personas de la Trinidad, así como la Trinidad se abre en beneficio de la humanidad, y como el evangelista Juan nos lo describe, nos cuenta esta historia, nuestra historia de salvación. Queremos entonces repasar lo que seguramente usted ya pudo identificar, el alumno ya pudo identificar en la lectura del Evangelio, repasar algunas de las relaciones o los tipos de relaciones que Juan establece y explicita en su Evangelio entre las personas trinitarias, y cómo ellas tratan una con otra dentro de la historia de la salvación en nuestro favor, para llevar a cabo su obra de redención y de santificación por nosotros, para nosotros, en favor nuestro. La primera de las relaciones en la que vamos a poner nuestra atención es la pluralidad de personas, pero en una paradójica unidad, y una unidad excelsa, extrema, como la que el evangelista plantea. Noten los términos que utiliza Juan, o con los que abre Juan el mismo evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, poniendo al Hijo frente a frente con el Padre, pero al mismo tiempo los dos siendo de la misma naturaleza y la misma esencia divina. Así Jesús en el capítulo 10 le dice a los líderes religiosos, especialmente: yo y el Padre uno somos, no en cuanto a personas, porque como acabábamos de leer, uno estuvo eternamente frente al otro como dos yos enfrentados, no en oposición, por supuesto, sino al contrario, en plena comunión, de todos modos no siendo el mismo yo, la misma persona. El Padre y Cristo son dos yo, dos personas, de todos modos tienen tal unidad, disfrutan de tal unidad y comunión, al punto de que Jesús puede afirmar esto: el Padre y yo uno somos. Así también se lo dice a los discípulos en el aposento alto, a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La obra de Cristo, la obra de la redención, es del Padre, hecha por medio del Hijo. No son dos obras opuestas, no son dos historias diferentes ni agendas diferentes. Es una única y misma obra, la del Padre, que el Padre le realiza por medio del Hijo en nuestro favor. El capítulo 1 habla o introduce a la tercera persona de la Trinidad con esta referencia de cómo el Espíritu Santo reposó sobre Cristo, indicando quién sería este en el bautismo del Jordán. También dio Juan testimonio, Juan el Bautista, diciendo:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía a Cristo, pero el que me envió a bautizar con agua, ese es el Padre. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Noten la íntima comunión entre las tres personas trinitarias que tenemos aquí: el Padre anunciando lo que sucedería con el Hijo y cómo sería marcado el Hijo en el Jordán, el Espíritu Santo como aquel otro yo que desciende sobre Cristo y que marca entonces a Jesús como el Mesías, y que no solamente lo marca, sino que permanece en él al punto de que él es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y todavía un pasaje más para hablar de la relación de unidad extrema entre las personas trinitarias y cómo especialmente el Espíritu va íntimamente de la mano del Hijo, no con una historia separada y otra vez, no con una agenda y una acción separada, sino con una y la misma agenda cristológica, la misma agenda de Cristo. Jesús dice también en el aposento alto, en el mismo capítulo 14, a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo hablando las cosas que Cristo mismo enseñó, recordando a los discípulos lo que Jesús enseñó y no hablando ninguna otra voz, sino la de Cristo. Este Espíritu es Espíritu enviado por el Padre en nombre de Cristo. Y este Padre e Hijo hablando también las mismas palabras. Noten aquí casi como si fuera un tejido de tres hilos que forman realmente una unidad inefable, indescriptible, por el hecho de tratarse nada menos que de esta Santísima Trinidad, una en esencia, aunque tres en personas. Un segundo tipo de relación que existe y que es realmente característico del lenguaje trinitario en el Evangelio de Juan es todo este lenguaje del envío de Cristo o del Espíritu Santo o de la entrega del Espíritu, y del retorno de Cristo al Padre. El Evangelio de Juan es la gran historia del Hijo viniendo del Padre, de íntima comunión con el Padre al mundo para revelarlo al Padre y para volver al Padre a fin de entregarnos al Espíritu. Todas estas idas y venidas, especialmente en términos verticales, del descenso de Cristo a nuestro mundo, del retorno al Padre como humano asumido, que con la humanidad asumida, representándonos así delante del Padre, y del envío de su Espíritu sobre la iglesia humana, en otra vez, en íntima comunión, en íntima relación, pero ahora en una relación realmente dinámica, de movimiento y de envío, entrega y retorno. Jesús dice en el capítulo 3 a Nicodemo: porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bastante más adelante en el Evangelio, Jesús repasa este doble movimiento que forma el marco grande de viaje y de movimiento, de traslados del Hijo, diciendo: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y en el mismo capítulo había elaborado sobre su retorno al Padre y la implicancia que esto trae, o el beneficio que esto trae. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya al Padre, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. El Padre envía al Hijo, el Hijo regresa al Padre, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Todo esto en la economía de la salvación, en esta historia de la salvación que sucedió en esta historia y en este mundo, pero reflejando las relaciones intratrinitarias que existieron desde la eternidad, desde siempre. El Padre como fuente de la Trinidad, el Hijo como engendrado por el Padre y el Espíritu Santo como expirado o procedente del Padre y del Hijo. Un tercer tipo de relación que manifiesta y que enfatiza el evangelista entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la relación reveladora o la función reveladora. El Hijo revela al Padre y al corazón más íntimo del Padre. Del mismo modo, el Padre da testimonio acerca del Hijo y el Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo también. Uno testifica en favor del otro y uno abre el conocimiento a la humanidad ciega e ignorante sobre la identidad del Dios Trino, abre el conocimiento de este Dios Trino. El prólogo del Evangelio de Juan concluye diciendo: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dice a los líderes religiosos: el Padre que me envió da testimonio de mí. Así como el Hijo vino a revelar al Padre, el Padre es quien da testimonio a favor del Hijo en las escrituras del Antiguo Testamento y en las obras divinas que el Hijo efectúa y con las que el Padre glorifica a este Hijo. Y todavía ahora más, incluyendo al Espíritu Santo como testigo en favor o acerca de Cristo. Jesús habla en dos instancias, en el aposento alto, en la última noche con sus discípulos, diciendo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y un texto más sobre la función reveladora y de testimonio del Espíritu: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez, como decíamos, así como en la eternidad, una persona trinitaria con la otra no solamente disfrutan de la unidad esencial o de naturaleza, sino también de la unidad en términos de relación y de correlación uno con el otro. De esa forma se abrió esta Trinidad a la humanidad en la historia de la salvación, dando testimonio uno del otro y señalando uno al otro, particularmente para que el hombre, el mundo, conozca que el Padre envió al Hijo y que el Hijo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, en quien tenemos vida. Esta mutua relación es descrita al mismo tiempo en por el Evangelio de Juan en términos de mutua glorificación. Uno glorifica al otro. El Hijo vino a glorificar al Padre, dándolo a conocer y obedeciendo su voluntad, y el Padre glorifica al Hijo, aceptando su obra y aceptando especialmente su sacrificio como suficiente, aceptando a la humanidad encarnada por Él, asumida por Él como nueva naturaleza desde la encarnación, y el Espíritu Santo da gloria o glorifica al Hijo, apuntándolo a Él, al Hijo, como nuestro Redentor. En el capítulo 17, en la oración sumo sacerdotal que Jesús pronuncia en favor de la iglesia, esta oración sumo sacerdotal inicia de esta forma: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No es que el Hijo la habría perdido a esa gloria, pero nunca la había disfrutado y empleado, utilizado en la carne que él había asumido desde su encarnación. Ahora el Hijo pide por su humanidad asumida para que disfrute y ejerza toda la gloria que él como Dios nunca dejó de ejercer y de disfrutar. Pero ahora sí pide que al Padre que su humanidad asumida en su propio cuerpo pueda ejercer la gloria a la diestra del Padre en esta hora en la que el Hijo está volviendo al Padre. Preciosa realidad, especialmente por Él, pero, o mejor dicho, por Él, pero especialmente por nosotros, porque por la naturaleza por la que Él está rogando aquí es la tuya y la mía. El que está a la diestra del Padre desde su ascensión, desde su gloriosa ascensión, es nada menos que un hermano en la carne y en los huesos, un hermano nuestro, nuestro representante, nuestro sustituto, que nos abre camino a nada menos que la intimidad misma del Padre. El Espíritu Santo también glorifica al Hijo. Jesús, un capítulo antes, explicó a los discípulos diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Última relación que queremos indicar, no con pretensiones de ser exhaustivos o completos, sino tal vez representativos de la teología trinitaria que tenemos en el Evangelio de Juan, en forma tan preciosa y consoladora. La última relación en la que queremos poner atención es cómo la Trinidad se abre y abre la forma de vida trinitaria a la humanidad. No que nos haga a nosotros dioses, porque no lo somos, somos sus criaturas, pero sí que Dios en su amor y su generosidad abre su unidad, abre su relación de intimidad y abre su gozo eterno, lo que le pertenece a la Trinidad por derecho propio, lo abre como don salvífico para la humanidad. Lo que vamos a leer ahora son solo algunos textos que ponen sobre la iglesia, sobre la humanidad, aspectos de la vida y del gozo intratrinitario, pero que fue abierto en beneficio de la humanidad y en la invitación a formar parte de la ronda, no otra vez, no como una cuarta persona de una cuaternidad ahora o como un Dios multitudinario ahora con millones de personas, pero sí como aquellos que han sido beneficiados por un Dios que no quedó solamente como padre del Hijo, del unigénito, sino que abrió su paternidad a nosotros. Un Hijo que nos hizo su hermano y un Espíritu Santo que no solamente unió en amor desde la eternidad al Padre y al Hijo como el lazo perfecto de unidad trinitaria, sino que se abre a nosotros, se dona a nosotros para unirnos también entre nosotros y particularmente con la vida trinitaria. Jesús ora en el aposento alto otra vez diciendo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Noten aquí ahora el lenguaje
como decíamos, el lenguaje propio de la forma de vida trinitaria, de conocimiento mutuo. Eso solamente le pertenecía al Padre y al Hijo, ahora abierto a la humanidad. Ahora el humano también puede conocer el nombre del Padre. Y ese nombre reposa sobre nosotros desde el bautismo. Ahora el amor que caracterizó eternamente a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también reposa sobre nosotros. En el capítulo 1, el mismo evangelista, en el prólogo, habló de la filiación, del ser hijos, no solamente del unigénito, sino ahora de los muchos que creen en su nombre y que son hechos hijos de Dios. Así lo dice en el prólogo, en el corazón del mismo prólogo: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que le perteneció solamente a Cristo eternamente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios, por el amor que el Padre tiene por la humanidad y el mundo. En el capítulo 7, Jesús anuncia lo que sucederá con los creyentes con esta imagen propiamente cristológica. Pensemos el lenguaje que él va a utilizar aquí y qué es lo que sucede finalmente en la crucifixión, cuando de su costado, el costado de Cristo, brote agua y sangre, o brote el Espíritu Santo mismo. Jesús dijo en el capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una humanidad que es primero beneficiada con el don del Espíritu Santo, que no nos pertenece por derecho propio, sino por el sacrificio de Cristo, pero que ahora se vuelve morada del Espíritu, al punto de que broten por la palabra del testimonio ríos de agua viva del propio interior de la iglesia o de los creyentes. En el capítulo 17, nuevamente, en el aposento alto, el Señor Jesús orando por la unidad de la iglesia en términos trinitarios nuevamente. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por ti y por mí, por la iglesia hoy día, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lutero dice en el Catecismo Mayor, concluyendo el estudio y la explicación del credo apostólico: aquí vemos cómo Dios se da a nosotros enteramente con todo lo que tiene. El Padre nos da todo lo creado, Cristo todas sus obras, el Espíritu Santo todos sus dones. Dios mismo ha revelado y descubierto el abismo profundo de su paternal corazón y de su amor inefable en los artículos de la fe trinitaria, pues Dios nos ha creado precisamente para redimirnos y santificarnos, y además de habernos donado y concedido todo cuanto en la tierra y en los cielos existe, nos ha entregado a su Hijo y asimismo al Espíritu Santo para atraernos por medio de ambos hacia sí. Pues jamás podríamos llegar a conocer la clemencia y la gracia del Padre, a no ser por el Señor Cristo, que es un espejo del corazón del Padre, sin el cual solo veríamos la imagen de un juez airado y terrible. Mas por otra parte, nada podríamos saber de Cristo si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado. El entretejido de la relación intratrinitaria abierta y volcada en la salvación, en la historia de la salvación, es descrita aquí o resumida aquí por Lutero en el Catecismo Mayor de una forma increíble y muy, muy consoladora. La gran doctrina de la Trinidad no es una mera teoría, ni es una especulación de teólogos,
o una especie de ejercicio mental de académicos. Es la gran historia de la salvación. Es el Evangelio, es el corazón del Evangelio, cómo el Padre envía al Hijo para ser sacrificado o para que Él se entregue por nosotros y revele el corazón más íntimo del Padre, y así volviendo al seno íntimo del Padre, ahora también como humano, representándonos y abriendo camino a la humanidad para volver y retornar al Padre, derrama su espíritu sobre esa humanidad, sobre la iglesia, para que pueda creer lo que por naturaleza no podemos creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengamos vida eterna. Esta es la historia de nuestra redención y estos son los términos tan juaninos, tan propios del Evangelio de Juan, con los que podemos celebrarlo y gozarnos realmente. La Iglesia confesó esta gran verdad trinitaria de la unidad y unicidad de esencia, una naturaleza, pero la triplicidad de personas. El misterio de la Trinidad, incomprensible para la razón, pero con la que Dios mismo abrió su intimidad, su identidad, a fin de que lo conozcamos, que sepamos quién es el Dios verdadero, que podamos invocarlo en nuestras necesidades y así también adorarlo como Dios verdadero que es. No adoramos a un Dios desconocido, sino a este Dios trino, uno en esencia y tres en persona, para poder tener certeza de a quién clamamos, a dónde acudimos cuando en nuestra verdadera necesidad. Y así como lo adoramos, le servimos y lo testificamos o damos testimonio de él también. Él se abrió en testimonio mutuo en las personas trinitarias y nos invita como iglesia, al enviarnos al mundo también, a señalarlo a él en su identidad trinitaria, porque su identidad, más allá de ser un gran misterio incomprensible para la razón, es el gran fundamento de nuestra esperanza y de nuestro gozo evangélico. El Padre dando al Hijo para que en Él tengamos vida eterna, y el Hijo dando el Espíritu Santo, su Espíritu, para afirmarnos en la verdad y abrirnos los ojos a la verdad. La forma en la que esta Trinidad se abre a nosotros no es por otro medio que aquellos que hemos visto en algunas de las clases anteriores, los medios de justificación. La proclamación del Evangelio y la entrega de los sacramentos en el bautismo y la Santa Cena. Así es como Dios se abre a nosotros y nos mete en la ronda, nos suma a su ronda del gozo intratrinitario. Esta es la identidad de este Dios y la identidad abierta en amor por la humanidad entera. Esta es la fe cristiana, el verdadero sustento de la fe cristiana, como el credo antiguo, el credo atanasiano lo confiesa en el inicio. Y la verdadera fe cristiana es esta: que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la substancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Uno de los padres capadocios, de los padres del tiempo posterior al concilio de Nicea y gran defensor de la fe nicena, del credo niceno, que afirma la divinidad de Cristo igualita a la del Padre, la misma esencia, y la divinidad del Espíritu Santo junto con la del Padre y el Hijo. Gregorio de Niza describe cómo se funden y se fusionan y se relacionan fe, la práctica de la Iglesia en torno a los sacramentos y vida cotidiana. Gregorio de Niza escribió entonces diciendo: somos bautizados tal como ha sido transmitido, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
y creemos tal como somos bautizados. Pues corresponde que nuestra confesión sea hecha a una voz con lo que creemos. Y damos gloria tal como creemos, pues no es natural que el culto puje en contra de lo que creemos, sino que tal como creemos, así también damos gloria. Ahora bien, puesto que creemos en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, creencia, adoración y bautismo concuerdan uno con otro. Esta es nuestra vida como iglesia, una vida insertada en el gozo trinitario y en el conocimiento de la identidad de este Dios. Eso es lo que creemos. A Él adoramos y en Él fuimos bautizados para ser herederos juntamente con Cristo del gran beneficio que abrió el Padre en Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Este es el corazón de nuestra fe, el corazón de la vida de la iglesia y el corazón del oficio pastoral. Servir a esa proclamación y a esa administración de los sacramentos por medio de los que los hombres alejados de Dios somos insertados en ese privilegio indescriptible que la Trinidad abrió en nuestro favor. Que el Señor los bendiga y los consuele y los afirme en esta preciosa realidad. Amén.